aquí estamos para vivir unidos, buscando todos los criterios aunar, y lo importante en lo que daré, amor y vida, la unidad hallaré. Fuera de aquí se piensa que es imposible lograr a que lleguemos unidos a una gran comunidad, pero nosotros creemos poder llegar a lograr la unidad de los hombres, y queriendo llegar a... Muy buenas tardes, hermanitos domingueros y hermanitas domingueras. Cristi Villanueva, muchas gracias. Licha Carranza, don Luis Briceño, muchísimas gracias por toda tu caridad, Luisito, que Dios te bendiga. Jorge Cepeda, nos vamos, acuérdame dónde estás viviendo, Jorge. Sé que es California, pero ya no me acuerdo exactamente el pueblito donde estás. Gracias por conectarte, Jorge. Jorge Arias, muy buenas tardes. Horacio Chapitas, muchas gracias, Horacio. María Herrera Cárdenas, gente bonita de Santa María, allá andas en California. Fausto Herrera Chávez, uy, qué bonito, gracias. Mari Chávez también. Don Juan Manuel Macías Chávez está conectado también con nosotros. Muchas gracias. Rosalba Contreras. Somis, California, sí. Como que me acuerdo de otro nombre donde estaban, allá donde, nomás me acuerdo de las orquídeas. Lilia de Alba, salúdame a tu señora, Jorge. Alicia Sandoval Sánchez. Horacio López Reyes, gracias. Vamos a la casa del señor Horacio. Livier Díaz, Cecilia García Arévalo, Ciudad Guzmán. Ceci de Arias, muchas gracias por conectarse. Todos los de Concepción de Buenos Aires. Mi aprecio y mi cariño para los de Concepción, los de Santa María que se están conectando también. Ciudad Guzmán, por allí, por California, como decíamos ahora, todos los de California. Los de Phoenix, porque Licha es de acá de Phoenix. Y también, mira, Chuyita García Arévalos, gracias. Santa María del Oro. Vamos a empezar, hoy es domingo, muchos, pues gracias a Dios, muchos en Chicago ya nos compartieron que se están abriendo los templos para las misas, y es una bendición. Felicito, con su sana distancia, no lo olviden, pero felicito a todos aquellos que gracias a Dios ya están yendo a misa de forma presencial. Marta Buenrostro, muchas gracias por conectarte. Raúl Morales Pérez, gracias. Me da mucho gusto, de verdad. Ojalá que todos podamos no volver a la normalidad. Si la normalidad se refiere a vivir como vivíamos antes, Dios nos libre de vivir como vivíamos antes, porque como vivíamos antes provocó la pandemia, no solo en nosotros, sino en muchos. Ojalá que no vivamos como antes o como normal, sino que esto nos ayude a vivir mejor, a ser más sanos, más de valores, más comprometidos, a dedicar tiempo a lo que tenemos que dedicarles. Muchísimas gracias. Lázaro Sandoval Vargas, Lourdes Carolina González, Felipe Sánchez, mucho gusto, compadrito. Fabiola Villalobos Pichardo, gracias. Delia Vargas, qué gusto, mija. Muchas gracias por conectarse. Francisco López Plasencia, gracias. Pues como les decía, ojalá que todo este cambio que se esté dando sea para bueno. Algunos piensan que será bueno para provecho individuales. Está en nuestras manos y en nuestra fe que este cambio sea un beneficio para todos, de forma igualitaria, que nos ayude a ser mejores personas. Felicidades, Lupita, por la Eucaristía que saboreaste. Y Dios nos va a ayudar a todos. No le aflojen
y de lo que está de nuestras manos, así como hemos estado con nuestro cubrebocas, con nuestro gel, con nuestro cloro, reservándonos en casa, así sigamos poniendo medios: diálogo, perdón, misericordia, paz, honestidad, justicia, para que nuestro mundo sea mejor. Bueno, Jessica Baraja, Sami Mendoza, muchas gracias por conectarte. Alfredo Pineda, muchísimas gracias por conectarse. Quiero ya empezar. Sé que muchos ahora no se conectan porque es un día familiar y la familia se merece todo. José González, gracias. Disfruten su familia, que acabos el video, luego también tendremos tiempo de verlo. Pero a nuestra familia no siempre, y hay que aprovecharla y disfrutarla. Bueno, nos vamos a sumergir en las lecturas de esta semana. Vamos a mirar continuidad en las lecturas de esta semana. No olviden lo trabajado. Hagan su resumen de la semana pasada y no lo olviden. Y ustedes van a ver cómo hay un paso y luego otro y luego otro. ¿Por qué? Porque Dios no habla por apartados, sino que lleva un proceso con nosotros, Entonces hay que irlo tomando. Las lecturas, ya todos tienen su misal, su Biblia. Algunas personas que me dijeron: padre, ya compré mi Biblia. Te felicito. Y qué bueno que la compraste con letra grande. Muy bien. También, si algunos por alguna razón la tienen empolvada, mira, desempólvala, sacúdela y aprende a irla usando. Ya lo hemos dicho, lo repito rápido: de la mitad hacia tu izquierda, más o menos, te vas a encontrar con el Antiguo Testamento, y hacia tu mano derecha, con la que saludas, el Nuevo Testamento. Entonces, evangelios, cartas, Hechos de los Apóstoles, Apocalipsis de mano derecha. Cantar de los Cantares, los Salmos, Deuteronomio, Génesis, Levítico, Eclesiástico, Eclesiastés, todos los profetas de mano izquierda. Y ahí más o menos los vas a ir identificando. A medida que usemos, lo sacaremos. Empezamos. Hoy son 3 lecturas. La primera lectura es del libro del Éxodo. Éxodo 19, del 2 al 6. Éxodo 19, del 2 al 6. ¿Dónde está Éxodo? Del inicio de la Biblia, ese es el segundo libro. Entonces, casi al inicio de la Biblia te vas a encontrar con el libro del Éxodo. Éxodo 19, del 2 al 6. Salmo 99. La segunda lectura, de mano derecha, de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Luego, acabando Hechos de los Apóstoles, están los evangelios, luego Hechos de los Apóstoles y ya sigue Romanos. Carta a los Romanos, capítulo 5, del 6 al 11. Carta a los Romanos, capítulo 5, del 6 al 11, para que lo tengamos. El evangelio, vamos a encontrarnos con el evangelio de Mateo, Mateo 9, del 36 al 10. Nos dice que es del capítulo 9, versículo 36, al capítulo 10, versículo 8, perdón. Entonces, para que lo podamos tener, ¿de acuerdo? Seguimos con la idea del encuentro con Dios. Esto no lo pierdan, porque lo hayamos meditado una semana significa que ya no lo sabemos. Requiere meses y años. No se nace, se va haciendo el profeta, el santo. Entonces, para que no nos desesperemos. Hay algunos que me han dicho: es que no le hallo, no sé cómo. Vamos a ir aprendiendo y desarrollándolo. Entonces, vamos a empezar para que podamos ya disfrutar este dominguito de la gracia divina. Empecemos nosotros con la lectura la primera lectura. Acuérdense que es del libro del Éxodo 19, del 2 al 6. Vamos a empezar con esta lectura.
¿Cómo hacerle para irle sacando provecho? Vamos a recordar todas nuestras clases de español. Y me da risa porque son las clases de español de primero, segundo y tercer grado. Bueno, pues es que eso se necesita. ¿Por qué? Porque para ir entendiendo la palabra de Dios necesitamos entender las oraciones. Que acuérdense que una oración lleva sujeto y predicado, adjetivos calificativos, objetivo indirecto, directo. Algunos dirán, uy, sabe, pero los vamos a ir identificando. Entonces, cuando tú leas el texto, acuérdense que le hacemos preguntas al texto, ¿de qué me habla? ¿Quién habla y a quién habla? ¿Cómo lo habla y para qué le habla? Son las preguntas que le hacemos al texto. Vamos a sumergirnos. Se los leo todo y ya lo desgranamos para que lo vayamos haciendo juntos. Si ya lo tienes en tu misal o en tu cuaderno, lo puedes subrayar. Dice, en aquellos días el pueblo de Israel salió de Refinidim, llegó al desierto de Sinaí y acampó frente al monte. Moisés subió al monte para hablar con Dios. El Señor lo llamó desde el monte y le dijo, esto dirás a la casa de Jacob, esto anunciarás a los hijos de Israel. Ustedes han visto cómo castigué a los egipcios y de qué manera los he levantado a ustedes sobre alas de águila y los he atraído a mí. Ahora bien, si escuchan mi voz y guardan mi alianza, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos. Aunque toda la tierra es mía, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación consagrada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si se fijan, va a tener 3 partes esta lectura que escuchamos. La primera es el pueblo de Israel con Moisés. Moisés que llega al monte. Segunda parte, el diálogo de Moisés con Dios, que Dios le dice el mensaje que le dará al pueblo. Y por último, dentro de ese mensaje, les va a hacer una promesa a Dios al pueblo. Son 3 apartaditos. ¿Y de qué habla? Dios habla de una alianza de amor o de una decisión que Dios toma con su pueblo, Israel. De eso habla la lectura. ¿Quiénes están allí? Dios, el pueblo y Moisés. Y como personajes secundarios está la tierra y la humanidad y los egipcios. A ver si lo vamos entendiendo. Entonces, primero es el pueblo. Dice aquí, en aquellos días el pueblo de Israel salió de Refidim. Llegó al desierto del Sinaí y acampó frente al monte. Hasta ahí nos vamos a detener, porque allí hay algo distinto. Primero el pueblo está saliendo, o sea, es un pueblo que va caminando y camina, dice que camina de un pueblo y que pasa por el desierto del Sinaí y acampa frente a un monte. Entonces es un pueblo que va siendo guiado por Moisés y Moisés es el portador de Dios, o sea, es un pueblo guiado por Dios. Entonces ese pueblo pasa por un desierto. El desierto es símbolo de necesidad y también de reconocer lo esencial. O sea, de soltar todo lo que es añadidura, lo que es superfluo. ¿Para qué vas a cargar cosas que ni ocupas? Imagínense, vamos a una expedición, es de mochilazo. Hombre, no te vas a llevar tu pantalla, no vas a llevarte tu jacuzzi, no vas a llevar tus joyas. No, lo necesario, lo básico. No necesito nada, unos buenos zapatos cómodos
que sean de montaña, eso, una ropa cómoda y algo para dormir, algo para el frío y caminar. Dios está enseñando al pueblo en ese caminar entonces que hay muchas cosas, pero hay cosas que son esenciales. Cuando Dios nos hace caminar por desiertos, ¿qué son los desiertos? Momentos muchas veces que nosotros les llamamos crisis, que le llamamos temporadas donde cuestionamos todo, enfermedades, problemas. Dios me hace pasar por un desierto y me hace descubrir lo esencial y lo importante en la vida. Y el pueblo va pasando justamente por el desierto, pero curiosamente se detiene al pie del monte. O sea, que aunque ha ido aprendiendo cosas, no sube, no se pone en oración. El único que va y se pone en oración es Moisés. Moisés subió al monte para hablar con Dios. Moisés suelta lo terrenal, toma distancia del pueblo, como lo habíamos dicho, para conversar con Dios. Pero ¿y por qué no el pueblo? Porque el pueblo no estaba preparado y Moisés lo tiene que preparar. Moisés tiene que disponer al pueblo. El pueblo todavía su oído no está tan abierto, su corazón no está tan dispuesto. Es como cuando nosotros enseñamos a nuestros niños a rezar, a persignarse. Pero cuando vamos a hablar de temas profundos de Dios, los niños se aburren, se enfadan y ya nos vamos a ir y ya se va a acabar y ya vámonos y ya vámonos. ¿Por qué? Porque ellos no entienden. Y hay gente que aunque ha crecido físicamente, en su corazón y en su espiritualidad es pequeña. El pueblo estaba inmaduro, pequeño. Puede ser que en mi casa, en mi entorno, tenga gente que solamente entienden el evangelio cuando yo se los explico con hechos, con gestos. Si yo les digo a ellos, vamos a orar, quizás algunos digan, ay, a rezar, ay, a misa. Sí van a ir, pero hoy entienden a Dios por medio de tu vida. Y entonces Moisés lo sabe. El pueblo se queda, pero Moisés sube, lee, comprende, contempla y se encuentra con Dios. Dice, el Señor lo llamó desde el monte y le dijo, ya cuando, como decíamos esta semana, mi corazón está calientito, ya he vivido la fe, la he pasado por mi corazón, ya he leído la palabra de Dios y digo, ¿qué quiere decir? ¿De quién está hablando? Pero para mí, ¿qué me dice? Y entonces cuando lo comprende, empieza a oír la voz de Dios. Y Dios le dijo, esto dirás a la casa de Jacob. Ya como decíamos, Dios es el mensajero, la sucursal y el representante de Dios. Muchas veces la voluntad de Dios llega por aquellos que están más cercanos. Esto le dirás a la casa de Jacob, esto anunciarás a los hijos de Israel. Ustedes han visto cómo castigué a los egipcios y de qué manera los he levantado a ustedes sobre alas de águila y los he atraído hacia mí. Entonces, lo que está haciendo primero con el pueblo es recordar. Es una palabra que Dios no la va a soltar todavía, Digo, la van a seguir oyendo. Y la seguiremos repitiendo hasta que se nos quede grabado y lo practiquemos. Recordar es volver a vivir. Dios es evocar momentos de gloria, es evocar momentos donde yo tenía una vida lejos de Dios y cómo me fue, de cómo me sentí, manché mi vida, de cómo me corrompí, me degeneré. Y de cómo Dios me sacó de esa esclavitud para llevarme a una vida sana, limpia, a una vida pura. ¿Por qué no lo tengo que olvidar? Para no volver. El que olvida de dónde fue sacado, tiene deseos de volver a regresar y vivir lo mismo.
Mira cómo y de dónde te saqué. Mira cómo traté a aquellos que te esclavizaban. Y Egipto o egipcios simboliza a aquellos que los tenían esclavos, aquellos que los sometían. Mira cómo sometí a esos demonios o a ese pecado, a ese vicio. Y cómo yo te libré y te traje hacia mí. ¿Cómo te traje a mí? Como por alas de águila. Fíjense qué bonito es. ¿Qué significa atraer por alas de águila? Significa elevar vuelos, dejar la tierra. Ahorita, ¿se acuerdan que decíamos, ¿por qué el pueblo no subió el monte? Sin embargo, Dios ya le estaba haciendo al pueblo levantarse, despegarse de la tierra y conocer lo grandioso. Eso es lo que vuela águila. La águila es de las aves que más alto vuelan y que puedes ver desde arriba todo. Que arriba del cielo suben las águilas. ¿Hasta dónde Dios te ha elevado? ¿Hasta dónde has experimentado lo hermoso y grandioso que es el cielo? Las cosas valiosas, las cosas eternas que el ladrón no roba ni la polilla corroe. ¿De dónde te ha sacado Dios y hasta dónde te ha levantado? Yo pienso en mí, ¿Cuándo yo iba a pensar que iba a tener una vida así, tan plena, tan feliz, tan libre? Yo amo a Dios y le agradezco infinitamente de dónde me sacó y cómo Él me ha llevado a lo largo de estos años. No lo olvido, le agradezco. Dios me ha hecho descubrir y sentir lo que sienten muchos santos. No soy santo. Pero si soy consciente que no soy santo y he experimentado grandes alegrías, ¿qué será si soy más fiel? ¿Qué será si yo disfruto más de Dios? Si tú lo has vivido, si has vivido milagros, si Dios te ha vencido el alcohol, la droga, el resentimiento, la lujuria, la división, si te ha hecho perdonar lo que nadie, si te ha sanado, ¿qué es lo que te hará disfrutar si eres fiel? No lo olvides. Dile al pueblo, esto le dirás al pueblo, a todos los seres humanos, empezando por tu casa. Esto les anunciarás. Ustedes han visto cómo castigué a aquellos que los habían esclavizado, que los sometían, y cómo yo los he elevado a ustedes sobre alas de águila y los he atraído hacia mí. ¿Dónde está Dios? En el cielo. ¿Hacia dónde te elevó o te atrajo? Hacia el cielo. Ahora bien, aquí viene el compromiso. Tuyo y mío, y debiera de ser de todos los seres humanos. Por eso es importante anunciarles. Nadie ama lo que no conoce, queridos hermanos. Nadie saldrá de la vida que lleva si no hay quien le anuncie otras cosas a su corazón. ¿Cómo me voy a conocer algo si nadie me ayuda a conocerlo? Por eso es importante salir y anunciar, salir y compartir con todas las personas. Por eso, si vas a salir a anunciar, no rechaces a nadie, no hagas excepción de personas. No digas sí, estos sí y estos no. Que tu corazón sea amplio. Y entonces les va a decir, esto quiero que tú guardes. Y te lo dice a ti y a mí. Ahora bien, si escuchas mi voz y guardas mi alianza. Dos cositas. Si tú escuchas mi voz, a Dios escuchamos cuando leemos su palabra. Si tú escuchas mi voz, y lo escuchas en las Sagradas Escrituras, y lo escuchas en los sacramentos, en el hermano y en tu conciencia. Si tú escuchas mi voz, dedícale tiempo para escucharle. Si tú escuchas mi voz y guardas mi alianza, ¿qué significa guardar la alianza? Mantenerte en lo que Dios ya te dio y te salvó. Hombre, si ya Dios te sacó de un vicio, ¿qué hijos te regresas? Si Dios ya te perdonó, ¿por qué sigues recordando y dándole vueltas y vueltas a lo mismo? Si Dios ya te liberó,
¿Por qué te aferras a querer volver a vivir en la esclavitud? Si tú te mantienes en mi alianza, si crees en mí. ¿Recuerdan la Eucaristía? Que estos días lo vivimos. Cuando se consagra dice, este es el cáliz de mi alianza, alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Mantente aquí, mantente en la salvación, mantente en gracia, mantente en la pureza. Por eso se necesita escuchar la voz de Dios o su palabra. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Eso le dijo un hombre a Jesús. Señor, ¿cómo hago para tener la vida eterna? ¿Qué lees? Pues amaré al Señor mi Dios con toda mi mente, mi corazón y mis fuerzas, y a mi prójimo como a mí mismo. Haz eso y vivirás. Aquí se resume la ley y los profetas, en el amor a Dios y al prójimo, guardar la alianza. Ahora bien, si tú escuchas mi voz y guardas mi alianza, serás mi especial tesoro entre todos los pueblos. Se llama constancia, se llama fidelidad, se llama humildad, sencillez, lo que nos hace mantenernos fieles. Una persona soberbia no se mantiene fiel a la alianza de Dios porque él cree que él puede todo. Una persona que realmente no confía buscará otra cosa para confiar y romperá la alianza. Se requiere constancia. ¿Por qué? Porque yo tengo, dice el dicho, que la cabra siempre tira al monte, porque yo vengo de una vida mal acostumbrada y mal educada. Y si yo no me acostumbro a vivir como hijo de Dios, viviré como un esclavo o con los marranos, tragando desperdicios. Peor, diciendo, eso es para algunos. Uy, eso para mí no es. Uy, Dios es imposible, no existe. No, no existe. Te pasa lo de la zorra. Que había una zorra que tenía mucha hambre y que vio unas uvas colgadas de un árbol y quería comérselas. Y le brincaba y no las alcanzaba. Y como no las alcanzaba y no buscaba la forma de comérselas, llegó a decir, están verdes, verdes tus narices. Lo que pasa es que no te esforzaste. Esas uvas eran para ti. Pero mucha gente que no se esfuerza es muy buena para justificar, es muy buena para poder salirse por la tangente. Las uvas estaban buenas. Tú no quisiste esforzarte y buscar la manera por cortarlas. Entonces el Señor dice, si tú te mantienes fiel a escuchar mi palabra, si tú te mantienes fiel a mi alianza, de que tú vas a ser mi pueblo y yo seré tu único Dios, quiero decirte que serás un tesoro para mí. Eso dice aquí, serás mi especial tesoro entre todos los pueblos. Aunque toda la tierra es mía, pero ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación consagrada. Con eso voy a dar el siguiente paso. Una nación de sacerdotes. ¿Quiénes son los sacerdotes? Los que consagran, los que llevan el pueblo a Dios. Tu familia puede ser sacerdotes, los que llevan a Dios. Tu familia y la mía puede ser un pueblo de sacerdotes y una nación consagrada que disfruta de la gracia y de todos los beneficios de Dios. Qué grande, ¿verdad? Maravilloso para nosotros. ¿Por qué? Porque en esa medida nuestra vida tomó un nivel superior. Nosotros alabamos muchas veces a Moisés porque hablaba con Dios y porque dicen que cuando bajaba de hablar con Dios su cara tenía un brillo especial. Era el que aconsejaba y guiaba al pueblo. Yo siempre pienso, ¿y tú por qué? ¿Y yo por qué no podemos ser como Moisés? ¿Qué diferencia hay entre Moisés y nosotros? Bueno, aparte de que Moisés era tartamudo, claro. ¿Qué diferencia hay?
No, es que a lo mejor yo no soy bueno. ¿Y qué? Si tú abres tu corazón y le haces caso a Dios, aquí está la clave. Podrás llegar a ser patriarca de muchos. Piénsalo. Esos tantos santos, recordemos al Padre Pío. ¿Cuánta gente se dejaba guiar por él? Gente creyente y gente atea. Llegaba por curiosidad y aquel hombre que no traía más que los harapos que colgaban de su cuerpo, la gente lo seguía. Tenía tanta gracia que hasta él decía: mi ángel de mi guarda hablará con el tuyo y no te preocupes, ya me lo dirá lo que hay. Era tanta gracia, tanta escucha de Dios, de su voz y fiel a la alianza, que la persona que se acercaba ya ni siquiera tenía necesidad de decir sus pecados. Él se los decía y la gente lloraba. Y como somos bien incrédulos y bien lejanos de Dios, les sorprendía, porque muchos iban por chismosos, no crean que por mucha devoción. Pero allí se convertían al ver cosas maravillosas en aquel hombre. Pero ¿cómo llegó ese hombre tan lejos? ¿Cómo llegó a ser tan humilde cuando el Vaticano y la Iglesia le dijo: cállate? Y duró muchos años hasta sin celebrar misa, o la celebraba de forma secreta. Así. Ahí se forjaba un hombre de Dios y un pastor para el pueblo, no para el tiempo donde él vivió. Hasta el día de hoy, ¿cuántos de nosotros nos acercamos a Dios por la intercesión de ese hombre? ¿Y por qué tú no? Si tú y yo escuchamos su voz, si tú y yo le somos fieles a su alianza, si le crees y pones lo que está de tu parte para que Él sea nuestro Dios, entonces seremos un tesoro valioso para Él. Harás y forjarás sacerdotes y naciones consagradas. ¿Cuánta gente falta así, hermanos? Falta gente que consagre México. Falta gente que consagre Europa, América, Oceanía. Falta gente. No solamente que hagamos una oración, está bien, hagamos una oración para consagrar a Dios, pero pues lo que nuestros labios dicen, nuestra vida lo desdice. Estoy allí muy de devoto, rezando: sí, Virgencita, salva a este pueblo de las garras de Satanás. Y por otro lado estoy con rencor y coraje. Anda tú, que te lo crea tu madre, porque eso nadie te lo cree. Lo que tus labios digan tiene que ser con tu vida que lo escribas. Aquí está la clave. Se consagra un pueblo cuando hay gente que se consagra a Dios, no cuando se dicen palabras. Las palabras tienen que ser la constancia de lo que yo en hecho lo quiero hacer. Pero no desdigas con tu vida lo que tu boca está diciendo. Si no, te va a decir Dios: este pueblo me alaba con sus labios, pero su corazón está lejos. Aléjense de mí todos los agentes de iniquidad. ¿Por qué? Pues porque la vida es falsa. Lo que estás diciendo es falso. Se llaman mentiras. Si tú quieres consagrar tu nación a Dios, conságrate tú. Y ayuda a consagrar a los que están a tu alrededor. Ayúdalos a que sean de Dios, que experimenten su amor, su perdón. Y yo te digo que esa nación se consagra. Ahí está la clave. Por eso ese hombre jalaba gente y no les decía palabras bonitas. No les daba sobaditas de lomo. No. Al pan, pan, y al vino, vino, y a chambear todos. Y ahí es donde la gente quería eso. Entonces, ahí crecemos. Vamos a agarrar entonces aquí la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 5 del 6 al 11. Aquí San Pablo vuelve a remarcar lo mismo, invitándonos a nosotros a que realmente haya ese paso para acercar a los demás a Dios. Fíjense lo que dice Pablo: hermanos, cuando todavía no teníamos fuerzas para salir del pecado, ¿ven? Acuérdate de dónde te sacó Dios, cuando aún no teníamos fuerzas para salir del pecado. Alguno dirá: Padre, yo todavía no tengo fuerzas. ¿Por qué no quieres? Acércate, ya sabes dónde.
Escucha su voz, dedícale tiempo. Es que no le dedicamos tiempo. Somos muchos católicos de santiguarnos. Hay que dedicarle tiempo. Yo veo a muchos niños, niños, hablo de niños, que les encanta el fútbol. ¿Y saben cuánto tiempo juegan fútbol? Se la pasan jugando 3, 4 horas. Otra cosa, los papás los ven y se entusiasman con aquellos y los inscriben a escuelas de fútbol. Y se echan otras 4 horas jugando fútbol. Oh, claro. ¿Sabes qué? Se va a hacer un crack del fútbol por el tiempo que le dedica. Y si por lo menos no era bueno, no tenía el talento, ahí le va a salir. Igual los cantantes, si están dale que te pego todo el día cantando y mejorando su voz y mejorando su respiración y modulando y agarrando tonos, van a cantar bien. Si nosotros queremos ser verdaderos cristianos, hay que meternos y dedicar más tiempo. No andes nomás santiguándote, está bien, puedes dar más, métete más, disfrutarás más. Pues aquí dice, cuando todavía teníamos fuerzas para salir del pecado, no teníamos fuerzas, Cristo murió por los pecadores. Va a decir una cosa muy preciosa. En tiempo señalado, difícil habrá alguien que quiera morir por un justo. Fíjense lo que dice, Es difícil que alguien quiera morir por una persona justa. Imagínense que llegan a tu casa y te dicen, pues venimos a matar a tu vecino. Es una gran persona, una buena persona. ¿Tú quieres dar la vida por tu vecino? ¿Tú y yo la daríamos, siendo honestos? Por una persona justa, Y dice aquí, difícilmente habrá alguien que quiera morir por un justo, aunque pueda haber alguno que quizás pueda estar dispuesto a morir por esa persona sumamente buena. La prueba de que Dios nos ama está en que Cristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. ¿Dónde está la prueba de amor de Dios? En que aunque aún no sales del pecado y Dios te está amando, te está perdonando, nos está abriendo posibilidades, nos está abriendo horizontes. Eso es grandioso. Aquí está la clave del amor y la mejor técnica para que una persona pueda dejar el mal. Busca mostrarle el amor de Dios en Cristo y en nuestras vidas, dice San Pablo. No hemos querido no solamente darles el Evangelio, sino hasta nuestra propia vida. Entregar la vida, el tiempo. Por eso decía, no son de lengua consagrada. Ay, voy a hacer una nación, consagremos a México. Venga, todos a la misma hora recemos. Está bien, pero hay que cambiar la vida, Nuestra vida cambia y el pueblo se consagra. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo me consagro, ayudo y contagio y entusiasmo a consagrar a mi esposa, al esposo, a mis hijos, a mis hermanos, mis papás, al verme. Ellos dicen, pues yo quiero eso, me gusta cómo estás viviendo. Nosotros lo hemos dicho muchas veces, la evangelización es atracción, no imposición. La fe nunca se debe de imponer, porque la fe impuesta, en cuanto te descuides, la van a largar. Ya mis papás no me dicen nada porque voy a misa, yo ya no voy. Las cosas impuestas no duran, ni los noviazgos impuestos, ni los matrimonios impuestos, ni nada impuesto, a fuerzas ni las gallinas. Entonces, tiene que ser por seducción. Aquí dice, ¿quieres descubrir cómo puedes consagrarte? Aquí está. Descubre cómo, aún estando débil, el Señor te amó. Cómo cuántas veces caes y el Señor te levanta. Cómo el Señor muchas veces nos tiende la mano. Aquí está la clave del amor. ¿Por qué me acerco a Dios? No solo por no ir al infierno. No me acerco a Dios por no ir al infierno. Me acerco a Dios porque me he sentido amado y yo quiero amarle. Ahí está el punto y la clave. Con mayor razón hemos sido justificados nosotros por su sangre. Seremos salvados por Él del castigo final.
Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él por la muerte de su Hijo, con mucha más razón, cuando ya reconciliados, recibiremos la salvación, participando de la vida de su Hijo, viviendo como Cristo vivió. Entonces, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido ahora la reconciliación. Me siento perdonado en Cristo, me siento amado en Cristo, y esto me une a Él, y yo quiero vivir como Él, que es el punto de los santos. El amor los jaló y después es como si hubieran perdido el piso. ¿No se han fijado? Como si de pronto todo por aquello que habían luchado en la tierra, lo humano, de pronto perdió poder. Y ya no quieren. Ya no les interesa ser famosos, ya no les interesa tener dinero, ya no les interesa grandes ropas. Solamente se dedican a estar y acercar las personas a Dios. Decía San Juan de la Cruz, ya no guardo ganado, ni tengo otro oficio, porque amar es mi ejercicio. Tú les hablas, decía, no recuerdo qué santo, decía él, creo que era San Clemente, que decía él que cuando al principio lo nombran papa, dice, me juntaba con la gente y la gente hablaba, mire, papa, pues yo tengo esto, dice, ay, me hartaban sus pláticas. Pues como que qué chiste o qué gusto le encuentran en tener más dinero, en tener unos cuerpazos. Me enfadaba, porque mi corazón y mis delicias eran buscar otras cosas. Yo buscaba otras cosas, no era mi afición, no era mi deleite era cuánto más Dios me va a dar a conocer, cómo le ayudo para que le conozca. Oye Señor, ¿y esto es lo que pensabas del mundo? Y tan bueno eres y me perdonaste de esto. Me fascinaba hablar con esto, se me iba el tiempo de volada y allí estaba la clave. Por eso Jesús en el Evangelio de hoy nos narra lo mismo. Dicen muchachos, dice aquí, en aquel tiempo al ver a la multitud, se compadeció de ellas porque estaban extenuados y desamparados como ovejas sin pastor. Y les dijo, muchachos, la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Aquí está hablando de una riqueza, la riqueza de conquistar corazones para el cielo, la riqueza de ver cómo personas al perdonar se liberan, cómo tantas personas sanan. Por eso el Señor decía, de lo que está lleno el corazón, o donde está tu tesoro está tu corazón, está tu afición. ¿Cuál es mi afición? El Señor, no lo sé si los discípulos, pero el Señor dice, al ver las multitudes se compadecía de ellas. Ya saben que la palabra compasión significa padecer con ellos. Y dijo, necesitan. ¿Por qué no darles? Y entonces empieza a los discípulos, aquellos que querían aprender, la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Esta lectura se sigue repitiendo. Hay muy poca gente que se quiera dedicar a amar y ayudar a perdonar. Hay muy poca gente que quiere entregar su vida al bien. Está muy ocupada en hacer dinero. Está muy ocupada en sí misma, en sus ideas, sus miedos, sus planes. Si el grano de trigo no se entierra, se quedará solo. Hace falta gente. Tristemente nos acostumbraron y educaron para esta tierra, para triunfar en esta tierra, pero no en la eternidad. La cosecha es mucha
y los trabajadores pocos. Rueguen, recen, pídanle a Dios obreros para que mande obreros para sus campos. Quisiera invitarles, porque esas personas, esos obreros para sus campos, tienen nombre y apellido. Aquí dice, esas personas tienen nombre y apellido. Simón, llamado Pedro, Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Santiago el hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo, Judas Iscariote, que fue el traidor. Esas personas tienen nombre y apellido. Oren y pídanle a Dios que mande gente, trabajadores a sus campos. La mies es mucha, se está perdiendo la cosecha y necesitamos trabajadores. Gente que suba al monte y sea portadora, que guarde el depósito de la fe tal como se le dio. Como el Señor me lo dio, así te lo entrego. Por eso Jesús les dice, vayan, les daré poder para expulsar espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Vayan a tierras paganas y no entren en ciudades de samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Anuncien por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los enfermos leprosos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente lo han recibido este poder. Compártanlo gratuitamente. Vayan. Hagan de una nación consagrada. Hagan de las naciones sacerdotes, profetas y reyes. Vayan, que tu tesoro sea este, que tu ilusión sea esta, que al recibir de Dios lo des tal como lo recibiste. Les invito entonces que en estos días y en esta semana que nos profundizamos, podamos abrirnos ante el buen Dios. Señor, concédeme tu gracia. Concédeme ser el patriarca del pueblo. Concédeme ser, Señor, la luz del mundo. Háblame al corazón. Hazme entender tu verdad. Enséñame a orar. Enséñame, ayúdame. No solamente tu esposo, tu esposa, es alguien que necesita a Dios. Muchos están esperando. Muchos. La mies es mucha. Están extenuados. Están cansados. Desamparados. ¿Quién les va a ayudar? ¿Quién les va a llevar? Ponte delante de Dios y dile, mándame a mí, háblame y yo les llevaré la buena nueva. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Les invito, hoy es dominguito, día de familia, les invito a disfrutar y a recibir a Dios el mensaje en el cual harás una nación consagrada, un pueblo de la propiedad de Dios. Que el Señor nos permita ver la necesidad y salir a compartirla. Que tengan un precioso domingo.